es que realmente en Bolivia tú puedes hacer un Star Wars, que de hecho ya se ha hecho, o puedes hacer 1 millón de películas. O sea, para las productoras americanas, por ejemplo, no entiendo por qué no van más allá. Porque tienes paisajes que te recuerdan western, tienes paisajes, pues esto, del verde de la jungla, tienes de todo. Es un sitio increíble para filmar desde el punto de vista para un productor. Claro, pero Alberto, creo que eso puede ser que tú has encontrado la llave. Claro, has desbloqueado algo. ¿O qué piensas? Yo lo pierdo todo. O sea, no sé si encontraría yo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a De Jungla a Jungla. En esta ocasión tenemos la dicha y la suerte de vivir en Nueva York porque tenemos a alguien muy, muy especial. Bienvenidos, Alberto Chama. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotras. Gracias por darnos esa oportunidad, porque también sé que venir a Nueva York es como un ajetreo, el tiempo, corres contra el tiempo. Así que entonces vamos a tratar de conocerte un poquito más en este poco tiempo que tenemos. Estupendo. Y por favor, siéntete cómo, que estamos ansiosos de saber todo sobre ti. Sí. ¿Sobre mí? Ok. ¿Tenéis 5 días el podcast o cuánto dura? No, ya estuvimos, ¿no?, ahí investigándote un poquito, pero yo quería empezar, ¿no?, para empezar con eso que es lo que más me emociona, que nos contés por qué estás en Nueva York ahora. Wow, estoy en Nueva York porque hace 7 años empecé a trabajar en una idea para una película con uno de los productores de la peli, con John Danton Downer, y con Alexa y con Bettina. Y creamos como una familia y empezamos a trabajar en un proyecto. Ese proyecto nació simplemente con una imagen que tenía en la cabeza, que era una niña que se tragaba un pez en el desierto, un desierto enfrente de un lago, en un desierto en medio de la nada. Era solo una imagen. Y en conversaciones con el productor y con Ana María Vera, que es la mujer del productor, que es una pianista internacional de Bolivia, pues empecé a investigar esa imagen. Y ellos me introdujeron a Bolivia. Te hablo de hace 7, 8 años más o menos. Y me empezaron a enseñar fotografías. Y decía, bueno, aunque aún no tienes una historia ni nada, has pensado en este tipo de paisajes. Y yo me enamoré inmediatamente de lo que vi. ¿Y qué fue lo que te mostraron? ¿Qué partes? Pues mira, eran fotos familiares de un álbum que tenían de fotos, estos álbumes antiguos con ellos en diferentes sitios de Bolivia. Claro, ellos van mucho allá porque Ana María Vera, que fue fundamental en la peli, lleva una escuela musical que se llama Bolivia Clásica en La Paz y también en Santa Cruz. Y obviamente pues es de allá y me explicó pues todo sobre Bolivia, lo que ella decía. Y eran imágenes típicas de haber ido allá de turista, como quien dice, aunque ella sea allá. No eran como imágenes especiales de paisajes. Sí, pues ellos en el Salar de Uyuni, ellos en La Paz, en Santa Cruz, en diferentes sitios, ¿no? Pero lo que yo vi me encantó. Entonces empecé a desarrollar esa imagen pensando en Bolivia. Fui a Bolivia, empecé a trabajar el guión, etcétera, etcétera, y como me enamoré completamente de todo lo que veía y de sus gentes, pues decidí finalmente el realmente meterme a intentar hacer la película en Bolivia, ¿no? Y bueno, y así nació un poco el inicio y se hizo el primer borrador, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Empecé a conocer a gente, a Paula González, que fue la productora en Bolivia, y actores y tal y cual. Y bueno, y entonces pues se fue haciendo poco a poco, ¿no? ¿Y era la primera vez que ibas a Bolivia? Era la primera, bueno, yo había pasado por Bolivia. Eso típico que vas a Chile o lo que sea y pasas un momento, ¿no? Pero yo no había... claro, estar en un lugar es estar en un lugar, es conocer a su gente, hacer amigos y entenderlo un poco, aunque obviamente yo lo entendía desde un punto de vista del exterior, porque soy un gringo, o sea, nací en Barcelona, en España, pero... tampoco en ningún momento quise yo hacer una película, digamos, antropológica, ¿no? Porque no soy nadie para hacerlo. Yo quería trabajar
con Bolivia, con todos los artistas bolivianos que iba conociendo, ¿no? Y no sé, es un lugar poético, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y es alguna sensación, además es hasta cierto punto desconocido para muchos europeos. Exacto. Sí. Porque tú hablas de México y la gente tiene una idea, hablas de Argentina y la gente tiene una imagen, de Brasil, de tal cosa. Y hablas de Bolivia y hay muchos en Inglaterra, por ejemplo, donde vivo yo, que lo desconocen completamente. Y no sé, es un país, es el único país del mundo que he filmado en muchos sitios donde inmediatamente sabía que quiero volver a filmar. De hecho, estoy trabajando una siguiente película con todo el mismo equipo boliviano y estoy escribiendo el guión y tal y cual, ¿no? Para volver lo antes posible. ¿Y cuál es, aparte de todo, porque ya hemos visto tu filmografía, todo, ¿no? Has trabajado con diferentes géneros, con diferente gente, paisajes. ¿Qué es lo de Bolivia que te cautivó más en trabajar allá, ya no de visita ni nada, sino trabajar con la gente? Wow, es el mejor sitio donde trabajar para mí porque hay menos cosas. Con lo cual la gente que trabaja, todo el equipo era boliviano, excepto yo y el director de fotografía. La gente puede crear algo aparentemente de la nada. Y los artistas con los que trabajé, desde el póster hasta la rapera Alboa, que hizo la canción, hasta el que llevaba las luces, o sea, todos realmente improvisaban de una manera que era genial, porque se notaba que uno estaba haciendo arte, digamos, ¿no? Sí. Claro, en esos lugares, ¿no? Yo siempre digo, porque también viniendo desde Bolivia a vivir ahora en primer mundo, Estados Unidos, ¿no? Donde todo está a la mano, donde todo está, hay algo específico para solucionar cada problema. En Bolivia es como, no hay. ¿Y qué hay? O sea, te las Hay inventas. gente muy resolutiva. Claro, Y tienen que resolver. Exacto, porque muchos de los problemas que tuvimos en el rodaje, las típicas tonterías que ocurren, como por ejemplo, hace falta un prop o hace falta no sé qué, en Inglaterra o en los otros sitios donde he trabajado, excepto Marruecos igual, llaman y lo alquilan, lo que sea, y aparece en el set y ya está, ¿no? Sí. Y en cambio allá se lo habían de inventar todo. Y de la manera que yo trabajo, que también me lo invento todo, funcionó esa coordinación muy, muy bien, ¿no? Claro. Sí, como que macheó tu energía, porque generalmente eso también puede ser un dolor de cabeza para otras personas, pero para Todo vos lo fue... contrario, todo lo contrario. A veces cuando hay mucho dinero, digamos, todo el mundo está dormido. Claro, y es Eso como es que verdad. no, tu creatividad tienes que dejar, resolución de problemas es lo que yo digo, ¿no? Porque no todo está ahí, nadie va a hacer, vamos, busca, muévete, resoluciona Claro, toda. pero lo que está ahí es el talento Yeah. y esa facilidad de poder hacer las cosas. Sí, las ganas, ¿no? Claro, esto es curioso porque yo cuando nací en España, Franco aún estaba vivo y entonces había muchísima censura, ¿no? Y los artistas, por ejemplo, los músicos y tal y cual, habían, igual en sus letras, habían de explicar cosas entre líneas, porque si no iban a ser censurados, digamos. Ah. Entonces, en Bolivia es como sentí que ocurría lo mismo, pero no por el lado político, sino por el lado económico. Entonces, es como si no tienes todo ese dinero que igual pues puedes encontrar o facilidades en otros sitios, has de hablar entre líneas, has de encontrar soluciones que te lleven al mismo punto de otra manera, digamos. No sé si me explico, Sí, ¿no? Sí, Pero sí, yo ahora lo lo veo. entiendo muy bien porque, claro, yo aquí igual, o sea, me topo con eso, como que no, pero solucionemos este problema, no se necesita comprar, o sea, se necesita solucionar. solucionarlo, exacto, Ajá. creativamente, ¿no? Porque cualquier cosa es Sí. creativa, ¿no? Sí, y ahora yo quería que nos contés un poquito por qué el nombre Cielo de la película. Ok, el working title, el título cuando se empezó a trabajar el proyecto, siempre has de darle un título que es el provisional, era La Boliviana. Oh. Por eso la canción final que Alboa hizo es La Boliviana, yo soy la boliviana, ¿no? Porque era Bueno, una cabe película... recalcar que aún no hemos visto la película, no Ajá. solamente hemos leído sobre Y eso. hemos visto los trailers Iremos, y mañana sí. tenemos una cita para irlo, entonces para qué ir bien. a Ok. verlo, así que Pues, ok, pero aunque no lo hayas visto, yo te lo explico igualmente. Sí.
Y se llamaba La Boliviana pues porque, bueno, era el working title, ¿no? Y quedó ese nombre. Una vez ya estábamos en el proceso más avanzado, teníamos que encontrar otro nombre para la película que funcionara mejor para todos los territorios. Y yo tenía siempre en la cabeza cielo. Porque claro, en inglés no, pero en español cielo significa heaven, pero también sky, y también es un término cariñoso que puedes llamar a alguien. Mi cielo. Sí. Claro. Sí, ¿cierto? Entonces pensé, es el título adecuado. Era simple, era fácil de entender, digamos, en muchos idiomas, porque cello en italiano, bla, bla, es como muy parecido, y se fue con cielo. Y quedó cielo. Cielo. Y al principio era como, porque La Boliviana era como solamente del proyecto, decir, de Bolivia. Sí, porque hace ponerle un título para todos los documentos y tal y cual, y era La Boliviana, pero luego lo quisimos ampliar un poco. Mira, esta película, sin decir ningún spoiler, para que se entienda lo que estoy diciendo, es la historia de una niña de 8 años en el altiplano que cree que el cielo es un lugar físico y real, que se encuentra, un lugar que puedes encontrar cuando vas andando. Y su madre, que fallece, no voy a explicar el por qué, porque esto es importante en la peli, y no quiero dar un spoiler, ella decide meterla en un barril para poderla transportar en una carreta para encontrar el cielo y llevar a su madre al cielo. Entonces, obviamente es una niña de 8 años, es una niña que tiene pues una visión diferente que el que tendría un adulto, pero ella está absolutamente convencida. Y en todo el road movie, en todo el viaje que ella hace en encontrar ese cielo, se cruza con ciertos personajes que ella afecta de una forma u otra. Se encuentra con una luchadora, una cholita luchadora, se encuentra con un policía que está muy, muy destrozado interiormente, etcétera, 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 y va ayudándolos sin quererlos ayudar. Ellos encuentran algo en ella. Entonces esta es la historia, una niña que quiere encontrar el cielo, que quiere llevar a su madre al cielo. Y en el fondo es algo que todos hacemos. O sea, ¿por qué nos cambiamos de país? Porque yo nací en un sitio y me fui a vivir a Inglaterra. ¿Por qué queremos encontrar ese cielo? ¿Y qué es ese cielo? ¿Y qué significa estar aquí? Y cuando miramos el cielo por la noche, por mucho que sepamos de ciencias, aún ya sí pensamos, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Y la fe que uno necesita para continuar avanzando, pase lo que pase en la vida, para llegar a este cielo. Entonces esa es un poco la temática de la película, que es una temática abierta y digamos hasta cierto punto abstracta, ¿no? Y ahora mencionas, hablemos de todo el equipo, de todos los actores. ¿Cómo fue para ti encontrar y hacer toda esa búsqueda en Bolivia, que cabe recalcar que no es un mercado reconocido, por así decirlo? Para ti, ¿cómo fue esa experiencia en Bolivia? Y nosotros, como unos 4 años antes 3 o 4, antes de empezar a filmar, claro, mi preocupación más grande era encontrar a la niña, que ahora os lo explicaré, porque claro, hacía falta una niña muy pequeña y se había encontrar. En cuanto a Fernando Arce, que sé que hablaréis con él luego, y Sasha, y Carla, que es de Santa Cruz, de hecho es una profesora de Santa Cruz. Estos actores, yo tuve la suerte de trabajar con una chica que se llama Yara Gutiérrez, que hizo un poco, recopiló toda la información de los actores que ella creía que podían ayudar, hizo un poco del casting director y me enseñó pues vídeos y tal y cual de un montón de actores en Bolivia. Y de estos, pues empecé a conocerlos, hablé con Fernando, hablé con otro, bla, 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 y lo hicimos así. Lo que quiero decir con todo esto es que en Bolivia no hay agents de por sí. Exacto. Cuando uno quiere hacer una película en Estados Unidos, generalmente no hablas con el actor, hablas con el agent que se tiene que mirar el guión. El proceso es completamente diferente. La logística es más larga que fue Bolivia. Llegar directamente, ¿no? A mí me dijo Yara, oye, mira, este es el número de teléfono de Fernando, llámalo. Y te lo pasan. Entonces lo llamé aquí y le digo, eso no pasa, o sea, aquí es como un correo y otro correo y otro correo. Protocolo que tienes que seguir. Y allá es WhatsApp. Eso es en todo, esa es la libertad que se encuentra en Bolivia. Sí. ¿no?
que claro, desde mi punto de vista como director es mucho más fácil. Que lo que ha dicho Leichen, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con otro? Entonces, decidimos que Fernando era la persona adecuada, que Sasha era la persona adecuada para la reina, Luis, que hizo el papel del cura, etcétera, etcétera, ¿no? Cristian Mercado, que hizo el de segundo policía, y teníamos una combinación de actores profesionales y también de actores no profesionales, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, las cholitas eran luchadoras, los de atrás, la mitad eran bueno, de background, o la niña, obviamente, ya no era una actriz, ¿no? A esa edad. Eso, ¿no? A ver, ¿cómo encontraron a la niña? Porque yo vi el tráiler, lógicamente, y me encantó. Solamente el tráiler es realmente también súper catchy, que estás como, quiero ver esa película, porque tú mezclas un montón de elementos ahí que luego lo hablaremos. Pero ¿cómo decidiste por la niña, que se llama, de hecho, ¿qué? Fernanda Gutiérrez Aranda. ¿Cómo llegaste a ella? Pues mira, encontramos a 3 chicas. Yara se fue por todos los colegios del Alto buscando... O sea, no había actriz, no había nada. Era una niña, encontrar una niña. Y prepararla. Y encontramos a 3, de todas las que vimos, encontramos a 3 niñas que podían ser candidatas, digamos. Pero el problema es que no teníamos que filmar hasta el cabo de un año. Y cuando volvimos a hablar con las 3 niñas, ya habían crecido. Claro. Ya no eran tan niñas. El cambio ya era muy radical, ¿no? Y entonces, Ana María Vera, que lleva esa escuela musical de la que hablaba, dijo, como nos vio, ¿qué hacemos ahora? Y dijo, hay una niña que está aprendiendo el violín en mi escuela, en Bolivia Clásica, que igual hablaríais con ella, pero tiene solo 7 años. Entonces, a mí eso me preocupó un poco, porque yo pensaba una niña de 9, 10, igual... Pero aún así hablamos con ella. Y fuimos a hablar con ella y su mamá, con Giovanna, y nos robó el corazón, porque era una persona súper seria y con una inteligencia. Y eso no lo digo por decir, o sea, iba 2 años más adelante en el colegio y tal y cual. Oh, ok, tenía un perfil trustworthy, como si... Mucho. Yo la primera vez que fui a su casa, me dice, mira, estoy leyendo esto, y me enseñó toda la colección de Harry Potter que había salido hasta entonces, y se los había leído todos. Y no son panfletitos, son libros con muchas letritas una detrás de la otra. Entonces, ella tenía un nivel intelectual altísimo. Y les enseñé el guión, se lo leyeron. Hay escenas en la película que son duras, entonces yo quería saber su reacción, pero no, lo vieron muy bien. Su mamá estaba muy contenta y su papá también, y entonces, pues adelante, estuvimos con ella, ¿no? Con Fernanda. Y claro, en esa primera conversación que tuve me di cuenta que no tenía 7, que tenía 45. Y cabe recalcar también lo que has dicho de que estaba leyendo Harry Potter, ¿no? Que sabemos que es fantasía, que eso te lleva directo a algo que tú quieres proyectar en esa película, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una niña de 7 años. Yo tengo 2 hijas, con lo cual las he visto crecer, ahora son mayores, ¿no? Pero en esa edad aún hay una inocencia y una fantasía en donde las cosas son de otra manera, ¿no? Entonces yo quería que la película no fuera completamente a través de los ojos de Santa, que es el nombre del personaje, de la niña, pero que sí que tuviera un poco esa visión que es entre lo real y lo mágico, ¿no? Y por eso tiene ese toque de fantasía. Además, cuando uno se va de las normas un poco o de la realidad, cinematográficamente hablando, puedes llegar más lejos, puedes hablar de ciertas cosas que es más difícil si intentas hacerlo todo real. Claro, hay muchos elementos, o sea, la película empieza con una niña que se traga un pez y una niña que hace ciertas cosas que en la realidad, igual uno empezaría a cuestionarse. Y el truco era cómo enseñar esa magia sin que nadie se pregunte por qué está haciendo esto o por qué está ocurriendo lo otro, ¿no? Sin romper el suspension of disbelief, ¿no? Sin romper esa sensación de creértelo. Yo qué sé, esto es como una peli de terror, que en cuanto sale hay mucha tensión y en cuanto ves al monstruo hecho de plástico ya no te lo crees, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo hacer que te lo sigas creyendo a través de todo según va creciendo más la cosa, ¿no? Y
Y claro, yo veía Bolivia un poco así, yo veía esa magia en Bolivia, en los paisajes. Uno va al Salar de Uyuni y es el silencio que hay, es como entrar en una catedral. Las puestas de sol y tal igual. Ya sé que es kitsch, pero o sea, que todo el mundo lo conoce, pero es mágico. Pero No, es mágico. Y especialmente ahí que es un paisaje tan único. Claro, ¿no? es que Sí. nunca Es que yo visto. lo comparo a veces con algunos planetas de Star Wars. Sí, Porque sí. y cada paisaje varía de colores, o sea, de la textura para lo visual también, ¿no? Claro, tenéis el verde de la jungla, tenéis el marrón del altiplano, el azul como una joya del cielo. Cielo, sí. Yo no entiendo el por qué. O sea, nosotros no fuimos a filmar a Bolivia. Nosotros hicimos una película boliviana con todo un equipo boliviano de principio a fin, excepto ciertos elementos, ¿no? Entonces, claro. no fuimos vamos a hacer un western y en Bolivia porque se parece a Estados Unidos o lo que sea. Claro, que muchas películas eso es lo que exactamente hacen y realmente no interactúa con la cultura ni nada. Claro, no muestra Bolivia como tal, ¿no? Pero es que realmente en Bolivia tú puedes hacer un Star Wars, que de hecho ya se ha hecho, o puedes hacer 1 millón de películas. O sea, para las productoras americanas, por ejemplo, no entiendo por qué no van más allá. Porque tienes paisajes que te recuerdan western, tienes paisajes, pues esto, del verde de la jungla, tienes de todo. Es un sitio increíble para filmar desde el punto de vista para un productor. Claro, pero Alberto, creo que eso puede ser que tú has encontrado la llave. Claro, has desbloqueado algo. ¿O qué piensas? Yo lo pierdo todo. O sea, no sé si encontraría yo una llave, ¿no? Pero para poder mostrar eso ahora, porque no creo que se ha mostrado de la manera que lo vas a hacer tú en esa película, creo. Claro, en las películas bolivianas no son tan reconocidas aquí, no hay. Yo creo que también es por el género. La película del cine boliviano me parece que es más mostrando la realidad, la crueldad a veces, ¿no? Es mucho más triste, digamos. Sí, exacto. Y Cielo tiene momentos muy duros, pero es una película llena de esperanza y de corazón y de amor, ¿no? Lo que pasa es que has de irla viviendo para o sea, hemos estado en 33 festivales de momento y quedan más y ahora estrenamos aquí, etc. Pero yo he estado en muchos de ellos por todo el mundo y la cantidad de gente que sale diciendo, primero, me quiero ir a Bolivia y segundo, en lágrimas. Claro. Porque han sido afectados espiritualmente por todo lo que han visto, que fue todo creado por actores bolivianos y por las localizaciones mismas de allá, ¿no? Y realmente, sí, es una película que está llena de esperanza. No es triste, tiene momentos tristes, tiene momentos de lo que sea, pero es una película que yo espero que la gente llore de amor, ¿no? De emoción. Sí, yo quería preguntarte algo, porque estaba escuchando, ¿no? En una entrevista que diste que decías como que a veces de acuerdo a lo que te pasaba en la vida, escribías o hacías algo, ¿no? Si estabas pasando por un momento triste, quizás hacías una comedia. ¿Qué estaba pasando Alberto cuando se le ocurrió hacer esta película? Yo no podía haber hecho esta película antes, porque has de digerir ciertas cosas. Entonces, yo tenía estas imágenes que explicaba de una niña perdida, pero no sabía cuál era la historia. Entonces, yo visualmente me informé de Bolivia y lo vi y estuve allá y tal y cual. Y cuando empecé a escribir, no sabía qué iba a ocurrir en la siguiente página. Yo escribí solo con una regla, empezando por esa imagen. Sabía que la niña iba a tener una familia y tal y cual, y irme moviendo página a página para llegar a una conclusión final. Esto es el primer borrador. Y la única regla que yo me puse es intentar ir al corazón. Entonces, cuando escribía algo que salía de eso, intentaba volver. Y claro, ir al corazón suena, en español de España dirían cursi, no sé qué palabra utilizaríais, ¿no? Pero realmente fue así. Entonces intenté encontrar un
sentimiento positivo y cariñoso dentro de las palabras que iba escribiendo, ¿no? Entonces, este sentimiento estaba basado en mis propias experiencias, claro. Yo me he sentido a veces como uno de los personajes, como Gustavo, perdido en medio de la nada. Siempre he deseado que existiera en mi vida un personaje como la reina, que es una fuerza positiva femenina muy fuerte. Y la magia que tiene esa niña que parece que nada le afecta, esa determinación tan temprana. Entonces todo esto eran cosas que yo había vivido, ¿no? Yo tenía un hermano que falleció a los 18 años y mi familia colapsó completamente. Mi padre le costó mucho más salir de ese agujero, no sé cómo llamarlo, de depresión, digamos. Y en cambio mi madre pudo encontrar una manera de seguir hacia adelante y luchar. Entonces, todos estos sentimientos, yo no es que hable de esto en la película, pero todos estos sentimientos se transmiten a través de los personajes, ¿no? Entonces, es una película que quizás sea, desde mi punto de vista, la más personal. Aunque no es que la veas y digas, esto es algo que le ha pasado a Alberto, ¿no? Pero es una película que es la más personal y es una película en la cual estaba interesado en lo primario, estaba interesado en hacer sentir algo, diferentes cosas, más que explicar un plot matemático, algorítmico, que en el acto tal ha de ocurrir esto y en el acto cual ha de pasar tal y luego se han de enfadar y luego estar contentos y luego el final ha de ser así, ¿no? Y era intentar, pues eso, pues encontrar ese cariño que quería que los personajes representaran. Y me di cuenta que para explicar esto, para hacer crecer una flor, esa flor necesitaba de barro, de tierra. Y esa tierra, esa brutalidad, esa cosa más oscura, digamos, ¿no? Es lo que ocurre al principio de la película y luego poco a poco dejo que esa flor, o espero, vaya creciendo, ¿no? Y no sé, claro, y todo eso está basado en mis sentimientos según escribía. Entonces, podrías decir que viene más de las emociones y sentimientos que de algo más intelectual, ¿no? De Mucho algo más calculado. Mucho más, porque tú imagínate, cuando metemos, yo qué sé, o cuando nos enamoramos, ¿no? Uno está ahí enamorado, tal y cual, y todo de color rosa y precioso, y tienes las palomitas ahí volando y todo lo demás. Pero nosotros sentimos eso. No de golpe paramos y voy a analizar por qué estoy sintiéndome así, porque esto rompería la magia. De hecho, lo bloqueas. Claro. Entonces, o cuando metes la mano en un grifo y te quema porque el agua está muy caliente, tu primera reacción es sacar la mano, no es el pensar, claro, es que he hecho esto y lo otro, ¿no? Intelectualizarlo, ¿no? Sí. Entonces, esta película constantemente intenta hablar de ese feeling, de ese sentimiento, más que de lo que del porqué de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día no hemos llegado a un nivel quizás intelectual como ser humano, ¿no? Como que el mundo está ya todo, no sé, como hay mucha tecnología, ¿no? Y la inteligencia artificial y todo eso. Y yo creo que ahora el mundo necesita ir más a las emociones, ¿no? Claro. ¿Pensás eso? Sí, yo pienso eso. Y además, por eso me enamoré de Bolivia. Porque tiene los lugares y los espacios y las gentes que te dan esa magia, ¿no? Y no está tan tecnológica, o sea, no hay, obviamente los móviles están por todos lados y tal igual, pero por ejemplo, en la película no hay nada de tecnología, porque yo quería que la película no tuviera un tiempo específico. Tú ves una película del año tal y la reconoces por el teléfono que está llevando uno o el otro, ¿no? Y yo eliminé todas las conexiones con la tecnología para encontrar una especie de pureza visual del espacio, de lo mágico y no de lo tecnológico. A ver, la tecnología siempre ha existido, ¿no? De una forma o de la otra y a mí me asusta un poco, ¿no? El hecho de sobre todo en el mundo del cine, ¿no? Que ya no empiezas a no saber si es de verdad o de mentira y tal y cual, ¿no? Yo creo que eso realmente ahora en las redes sociales no puedes saber, ¿es AI o qué es? Porque cada vez estamos más cerca
a lo real, o sea, está evolucionando. Y mi pregunta es, al final, ¿en qué vamos a confiar? Porque cualquiera puede manipular todo. Absolutamente, o sea, sí. No puedes llegar a un punto que no te puedes creer nada. Entonces, el problema está que cuando no crees nada y te quieres apuntar a un bando o al otro, porque hoy en día todo es tan conflictivo, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que ya te apuntas a un bando de forma religiosa, digamos, sin querer discutir nada, ¿no? Porque el discutir es esa zona intermedia que la gente no quiere. Yo intento separarme un poco de estas cosas, ¿no? Cuando ¿Cómo escribo, lo haces? ¿Cómo lo logras? Pues yo, por ejemplo, intento no estar en las redes sociales. Ahora estoy en Instagram porque estoy con lo de la peli, promocionando la película. pero todo lo que escribo es sobre la película. Y intento no sé, estoy un poco divorciado de todo esto, ¿no? Pero obviamente, pues he de traducir algo rápido, pues mira, ahí o lo que sea, pues te lo hace más fácil. Y por supuesto que hay cosas convenientes, pero no sé, mira, tú pones un actor en una escena, en el altiplano, donde sea, y no va a ser lo mismo que colocar una foto detrás o hacerlo en inteligencia artificial. No sé porque el actor no va a sentir el espacio o el viento o el frío o el calor o nada de nada, ¿no? Entonces, la verdad siempre será, lo real siempre será lo real. Espero. O espero estar muerto cuando deje de serlo. Exacto, porque mi esposo es amante de las películas. Y hay, por ejemplo, películas que yo en mi vida hubiera conocido si no fuera por él. Y él le encanta el cine de los 50, de los 40, hasta de los 30. Él te sabe, él tiene su biblioteca, esto, lo otro. Y a veces me muestra las películas más como, ¿de dónde sacas esas películas? Y me dice, oh, esa la tengo aquí, aquí, acá. Y él en esa parte va en contra de la tecnología. ¿Por qué? Porque dice, ahora todo lo que sale, hasta los Star Wars, él es fanático número 1 de Star Wars, y ahora es como, no pueden ni ver las películas, porque han arruinado todo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, está todo arruinado con, o sea, en la tecnología, los AIs te escriben hasta los scripts, o sea, ya no hay nada original. Y luego, pues cuando uno habla de Netflix o de todo esto, todos son los algoritmos, ¿no? Sí, o sea, te dan lo que ya has visto para tal y cual, y esto cierra las puertas a mucho cine. Hay muchas películas latinoamericanas en general que tienen un camino mucho más difícil para ser vistas, ¿no? Sí. Y claro, es una pena porque pierdes cultura y pierdes muchas cosas, pero al mismo tiempo es como estar en el mar enfrente de las olas y decir yo no creo en las olas. O sea, están ahí. La tecnología... Yo creo que hay que hacer la paz con eso, ¿no? Hay que integrarla. Bueno, hay que ir con cuidado y sé que, por ejemplo, yo he oído que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas protestas sobre los centros de electricidad que han de hacer para generar la suficiente electricidad. ¿Cómo los llaman estos aquí? Data centers Sí. O sea, yo creo que va a haber una respuesta del público, pero claro, hoy en día es que, wow, esto es imparable, ¿no? Claro, y no puedes parar. Yo pienso que hay que adaptarse, hay que sacar lo bueno y saber cómo lidiar con eso, porque tampoco debemos dejar comer nuestro cerebro por eso, pero hay que ser más consciente. Pero ahora la nueva generación, eso es lo más difícil. Sí, pero yo creo que ahí viene, ¿no? Como también los padres, cómo deciden criar a los hijos. Bueno, ese es otro tema. Antes de irnos para allá, quería que nos contés un poquito, ¿no? Dónde naciste y cómo fue tu recorrido, porque sé que te has mudado, ¿no? Muchas veces y has trabajado en muchos países. Yo nací en Barcelona, en Cataluña, en España. Y yo siempre quería hacer cine, porque yo me enamoré del cine. A mi padre le gustaba mucho el cine italiano, y tal igual, por lo que fuera, ¿no? Y lo que ocurrió fue que en esos días en España no había ninguna manera de estudiar cine. Ahora hay 1 millón de academias y tal. Entonces no. Y pensé, bueno, igual me voy a Inglaterra. Y me fui a Inglaterra sin saber una palabra de inglés. Y me encantó ese sentimiento de no entender nada. Esa libertad que te da el ser de fuera, digamos, ¿no?
En no ser nadie, ¿no? De no conocer a nadie, de no entender lo que te están diciendo, de ir a comprar unas patatas y no sabes lo que te venden porque no entiendes la palabra patata. O sea, creo que hay gente que no puede con eso. No lo sí, puede. a vos te gustó mucho. A mí me gustó porque era, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué está ocurriendo aquí? Tal. Claro, te estoy hablando de hace muchos años, hace 40 años, con lo cual Inglaterra y Europa y todos los sitios eran muy diferentes, ¿no? Pero bueno, y entonces estudié cine finalmente allá y empecé a trabajar en vídeos musicales y esto y lo otro, y poco a poco me fui metiendo más en el mundo del cine y pude hacer mi primera película que se llamaba The Killer Tongue, La lengua asesina, en 1996. O sea, hace ya yo mucho tiempo. lo vi el trailer. Sí, ¿Cómo fue para tu primera película? ¿Qué fue lo que trataste de poner ahí en The Killer Tongue? La lengua asesina. Yo lo que pasó es que yo estuve trabajando mucho tiempo, unos años, haciendo vídeos musicales para artistas españoles. Bueno, primero ingleses y luego españoles, que venían a Londres, les filmábamos un vídeo que entonces era la única manera de promocionar, ¿no? Para pasar en las televisiones y tal. Y trabajé mucho con una cantante que es muy conocida ahí, que se llama Alaska, no sé si la conocéis, Fangoria. Y con todos los grupos que estaban de moda en esa época, ¿no? Y entonces con ellos pues hacíamos cosas muy locas, ¿no? Pero llega un momento que ya uno se cansa de hacer esas cosas y entonces digo, voy a escribir un guión y tal. Y tenía una idea en la cabeza que pensé, no, esto no puedo escribirlo porque no lo voy a hacer en la vida. Pero bueno, se acabó haciendo. Y era una película sobre una mujer, la película es La lengua asesina, que empieza a desarrollar una lengua gigante, que empieza a hablarla, y 1.000.000 de cosas alocadas que ocurren en la peli, ¿no? Ella se da cuenta que vive mucho mejor con su lengua que no con el novio que tiene. Pero... es muy buena, tienes que verla. Y era una película en inglés, era una película, digamos, de terror cómica. Sí. Y tuve la suerte de trabajar con actores que en esa época eran muy fuertes, como Robert Englund, que era el actor que hacía de Freddy Krueger, yeah. Melinda Clarke y todos los demás que hay en la peli, ¿no? Y ahí es donde aprendí realmente a hacer cine. Con esa primera, porque tuve un asistente de dirección con mucho conocimiento, que había trabajado mucho en Estados Unidos y tal y cual, que me ayudó, digamos, ¿no? No, Alberto, ¿por qué haces esto y por qué haces lo otro y tal y cual? Y esto y tal. Y de él aprendí mucho y entonces a partir de ahí pues hice las otras, ¿no? Pero cada una ha sido con un equipo diferente y en países diferentes. La última, Antes de Cielo, fue una película que se rodó en Inglaterra, en Francia, en España, en Marruecos y un poco en Italia. Otra en Canadá, otra en Australia, o sea, ha habido un poco de todo, ¿no? Sí. Pero Bolivia es el único sitio que quiero volver. Una pregunta más sobre las películas. ¿Qué es algo único que tienen tus películas, que tiene tu esencia? Tienen... Wow. Porque yo creo que cada director lo tiene, ¿no? En todas sus películas de cualquier cosa, siempre reflejan lo que... A ver, todas mis películas, o mejor dicho, ninguna de mis películas ocurre directamente en un mundo real absoluto. Todas ocurren en otro sitio, en otro espacio, digamos. La lengua asesina, bueno, a ver, una mujer que tiene una lengua muy larga y que tiene 5 caniches que se convierten en 5 personajes porque se comen un meteorito y hay un convento con unas monjas que no saben, es como otra historia, ¿no? Y cada una ocurre en ese mundo un tanto irreal, digamos. Entonces, esto es la única constante. Y también que todas tienen un personaje principal femenino. Ok. ¿Y eso por qué? Porque es muchísimo más interesante escribir sobre mujeres que sobre hombres. O sea, los hombres son muy aburridos, ¿no? Quieren jugar al fútbol y se enfadan y son gruñones. O sea, no. Me hace recordar lo último que han dicho sobre los Minions. Que le preguntaron por qué no pusiste una Minions femenina.
Y dijo, es que es difícil imaginar a una mujer tan estúpida. Claro, es un poco así. No, y en mi vida la influencia femenina siempre ha estado ahí, ¿no? Como explicaba. Y no sé, encuentro muchísimo más bonito hablar sobre mujeres que sobre hombres. Hablar. A ver, yo puedo hacer lo que puedo hacer, ¿no? Sí, y algo que mencionabas era de que esta familia que formaste al hacer la película Cielo, ¿no? Con actores bolivianos y toda la gente que trabajó. ¿Eso siempre fue importante para vos como lograr al trabajar en una película? O no sé, se me ocurre que influyó ahora que tenés una familia. No, siempre fue importante. Lo que pasa es que la industria te come. Entonces siempre hay, yo qué sé, en cualquier proyecto discusiones con el productor, con el de esto, con el otro. Entonces esta vez lo que realmente quería era formar una familia. O sea, me daba igual lo que habían hecho antes, me daba igual cuántos créditos tenían importantes, me daba igual qué contactos en la industria tenían o no. Lo que yo quería era que todo el mundo entendiera que estamos juntos para el bien y para mal y que lo vamos a pasar bien. Tal. Y de hecho, normalmente cuando uno rueda una peli, vas creando una familia, ¿no? Porque estás en mucha intensidad con un montón de gente, pero luego esta gente, la película se acaba y desaparece. Y en cambio, con Cielo seguimos todos unidos. Con los actores nos hablamos constantemente, con Fernanda pues igual, con Fernanda la niña y con todos los del equipo. Entonces realmente se ha creado una mini familia, digamos, ¿no? Y de la niña, sigo curiosa con la mente de la niña. ¿Ella ya ahora sabe que va a actuar o fue abrir una puerta para ella o es como aún no? ¿Qué sabes de ella? Wow, Fernanda es increíblemente seria. Entonces, mira, hay muchas anécdotas, ¿no? Porque ella realmente entendió el personaje. Yo le indicaba, no, o sea, es la actriz más fácil o el actor más fácil con el que he trabajado. Exacto. O sea, ¿qué le decías? ¿Qué era lo que tenías que proyectar? O sea, yo me di cuenta que podía todo? hablarle normal. Yo he trabajado con niños antes en otras pelis, en papeles menores. Y hay todo de técnicas. ¿No quieres que el niño se te mueva? Pues lo pones en una caja que no se ve en la toma, entonces así está quieto. No sé, con Fernanda, no, yo solo había de decirle el tono de la escena. Mira, hay una escena al principio que ella está mirando un pez y me preguntaba, ¿cómo tengo que mirarlo? ¿Qué tengo que sentir al mirarlo? Yo digo, como si fueras un alien que nunca has visto un pez. O sea, le decía algo muy simple y ella lo podía interpretar, ¿no? Y todas las lágrimas que se ven en la película de ella y las risas son de verdad. Entonces, no sé, fue increíblemente fácil el trabajar con ella. Pero claro, ocurrieron cosas, ¿no? Por ejemplo, al principio de todo, ella nunca había estado en un rodaje, pero al principio de todo, antes del rodaje, cuando hacíamos ensayos, y ella conocía muy bien el personaje del policía. Entonces hay una escena en la que el policía está entrevistándola y chilla, le está chillando, ¿no? Pero ¿por qué me estás diciendo esto y lo otro? Muy enfadado el policía con ella. Entonces a ella como Fernanda, no como la actriz, le daba un poco de miedo en los ensayos, ¿no? Oh, claro. Porque no sabía aún diferenciar entre esta persona me está chillando de verdad o es el personaje o tal y cual. Entonces, por ejemplo, a Fernando, que esto se acordará él, le pusimos el dibujo de un osito en la camiseta para cuando estuviera actuando con él enfadado, ella se acordase de esto. Pero una vez lo enganchó, entonces ya le quitamos el osito. Claro, eso no es real, ¿no? o sea... Eso no es real, ¿no? Entonces... no sé, fue una experiencia única el trabajar con Fernanda. Solo hubo una escena en la película que le costó mucho hacerla y yo le ofrecí alternativas de cómo lo podríamos enfocar, que es una escena que lo puedo decir porque da igual, no es spoiler, que es que ella ve a su madre muerta en un hospital y se da cuenta que la madre ya ha fallecido. Y claro, la está mirando y hace una serie de preguntas y tal. Y la actriz que hacía de la mamá, Carla Arana, que de hecho es de Santa Cruz, que es una actriz fantástica
y también es profesora de un colegio de allá, estaba haciendo el papel de la muerta con el maquillaje de muerta, pero estaba cantando para animarla, ¿no? No, esto es lo otro. Pero aún así a Fernanda le costaba. Claro. Y entonces lo que pasó es una escena bien fuerte. Es una escena muy fuerte. Y yo le dije, a ver, Fernanda, ¿qué quieres hacer? Y dice, no, dame un poquito de tiempo. Y esperamos un par de horas, de hecho, mientras hacíamos otras cosas. Y luego vino y dijo, ok, estoy preparada. Hizo la escena y entonces estaba muy contenta de haberla hecho. Pero después me comentó, es que Alberto, me costaba mucho, sabía que era Carla cantando, haciendo el papel de muerta, pero me costaba mucho el no pensar en mi madre. Ay, claro. Que estaba siempre con nosotros, en Giovanna, ¿no? Entonces, hubieron momentos un poco más así, pero muy pocos. O sea, realmente era una actriz súper fácil con la que trabajar. Has mencionado de que quieres trabajar más en Bolivia. Absolutamente. ¿Qué se viene? Cuéntanos. Es como una segunda parte espiritual de Cielo. Y digo una segunda parte espiritual de Cielo porque funciona como película separada, digamos. No es un sequel, no, sí, no es un sequel. Es en el mismo espíritu de Cielo, con los mismos actores, con todo el crew boliviano y con toda la gente igual, pero haciendo papeles un poco diferentes, ¿no? Claro. Y la historia es diferente. Y es algo que aún no puedo explicar, pero me la imagino parte en la jungla, o sea, más... esa era mi próxima pregunta. Y parte en La Paz. Ok, ahora quieres mezclar un poco, porque el Cielo ha sido solamente más altiplano. Ha sido altiplano y, por ejemplo, hay unas escenas en La Paz, bueno, ha sido altiplano, el Salar de Uyuni, bastantes sitios, pero el desierto de abajo, ¿cómo se llama? El del Ojo de la Perdiz, en fin, hay un montón de localizaciones en Bolivia, pero no enseñé ninguna ciudad de por sí, o sea, no enseñé La Paz, por ejemplo, excepto por la noche, que solo se ven las luces. Ok. Pero La Paz es un sitio que para ciertas cosas puede funcionar súper bien, porque son todas las callejuelas y todo lo demás. Sí, ¿no? Sí. Y has como Santa Cruz, algo en tu mente para poder explorar. Sí, pero más que Santa Cruz ciudad, todo lo que hay alrededor de Santa Cruz. Lo verde quizás, ¿no? Todo lo verde. La jungla, nuestra otra jungla. Sí. Exacto. Bueno, ¿algún mensaje como la película Cielo, ¿no? De esperanza a alguien que quiere ser director, que está escribiendo sus scripts y dice, nunca jamás lo voy a lograr? ¿Qué le diría? Que se equivocan. Que lo único que importa... Bueno, importan muchas cosas, a quién conoces, el no sé qué, el no sé cuánto, pero lo único que importa es la tenacidad. Lo único que importa es ser como un burrito con blinkers, ¿cómo se llama? Con las cosas estas para no mirar. Caballo cochero. Y seguir. Yo a veces estoy 7 años hasta poder hacer una película. Claro. Y al principio nadie se cree que la vas a hacer. Pero si uno tiene muchísima fe y se esfuerza cada día el tiempo que pueda, se llega ya. A veces tienes suerte y sale todo muy rápido. Entonces mi consejo es, tú tira para adelante, no mires atrás y ya está. Ni para tomar impulso atrás. Nada, tú ahí. Sí, bueno, yo creo que con eso terminamos. Ya saben, a nosotros nos siguen en todas las redes como de Jungla. ¿Y cómo te seguimos en las redes? Y también cómo ver la película, perdón. Sí. Vale, la película se estrena hoy, el 26, en el Quad Cinema. Aquí en Manhattan, sí. En Manhattan, y estará como 5 sesiones al día, estará una semana en cartel aquí, y luego en Los Ángeles, en el Royal y en el NoHo 7, se enseña la peli, y luego hay más fechas. Entonces, lo más fácil para encontrarlo todo es ir a una página web que hay de la película que se llama Cielo Movie, o en las redes sociales, que sería Cielo The Movie. Ok, en cualquier red social. Sí, bueno, Facebook e Instagram. Ahí tienes el link y todo que vas. Ok. Sí. Y eso, o sea, eso se puede verlo, pagar y verlo en casa después de que ya salga de los cines. Sí, bueno, ahora están haciendo pues los releases en cine, ¿no? Pero al final de todo, porque es Nueva York, Los Ángeles, y luego irá pasando por otros lugares en Estados Unidos y en Canadá. Y luego finalmente saldrá en streaming o en... Para poder verlo en casa. Sí.
Así que ya saben, estén atentos y sigan en las redes. Y si estáis en Nueva York, que vengan todos, porque el cine sí. boliviano se tiene que apoyar. Sí, con yo presencia. Todos los bolivianos, de hecho, mañana nosotros tenemos una cita, vamos a ir con todos los que podamos y vamos. Porque realmente, gracias por eso, te has como convertido más como en alguien que lleva la voz sobre Bolivia, un embajador. Porque estás mostrando todo lo que, y llevando en alto toda la belleza que tenemos a gente que ni siquiera ha escuchado de Bolivia. Muchas gracias. Y además por eso. yo lo puedo decir abiertamente porque no nací allá. Exacto. Entonces no es que vaya... No, pero igual, de seguro que en Bolivia te quieren como un boliviano más, ¿no? Y te aprecian muchísimo. Eso espero. No sé si paceño o de Santa Cruz, pero bueno, de donde sea. De todas partes. Te van a querer. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Nos vemos próxima semana con un nuevo episodio. Sí, y vamos a estar hablando con Fernando Arce y Sasha, que acaba de llegar. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.